Hola, buenas noches, bendiciones y abundante paz de nuestro Señor Jesucristo. Damos gloria al Señor que nos permite estar una vez más aquí, en nuestro segundo encuentro de esta capacitación o de estos 5 aspectos de Cristo en nuestras vidas. Ya estuvimos viendo lo que fue el primer aspecto de Cristo en nuestras vidas, donde tocamos algunos tópicos acerca de el primer punto, que era cuando lo recibimos. Nosotros estuvimos eh, profundizando un poco acerca de ese día cuando le dimos nuestro corazón a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Cómo fue ese día, estuvimos hablando de el cómo y el por qué recibimos nosotros a Cristo. También vimos lo que era o lo que sucedía al recibir a Cristo como nuestro Señor. Cómo fue, de qué manera fue, cómo es que se recibe a Cristo, cuáles son los pasos para nosotros recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y uno de estos pasos es que lo primero es que uno tiene que reconocerlo como Señor y como Salvador. Reconocerlo como Señor y Salvador. Creer que Dios lo resucitó de entre los muertos y confesar que Él es el Señor. Esos son los pasos eh, que podemos decir que debemos dar para que Él venga a morar a nuestro espíritu. Luego que eso sucede, pues inmediatamente el Espíritu Santo pasa a vivir en nosotros y comienza el proceso de la transformación interna en el ser humano. En esta noche estaremos viendo el segundo aspecto de Cristo. Recuerden que son 5 aspectos de Cristo que vamos a estar pues desglosando, compartiendo en esta estudio o capacitación. El segundo aspecto de Cristo en nuestras vidas es cuando Él está en nosotros. Primer punto fue cuando lo recibimos. Lo recibimos como una semilla, como un embrión en nuestro espíritu, así como María eh, recibió ese embrión por obra y gracia del Espíritu, la cual fecundó su vientre, pero ese embrión no se quedó ahí, sino que hubo un proceso de crecimiento y de expansión. Nosotros recibimos a Cristo de la misma manera ese día que le dimos nuestro corazón a Él como nuestro Señor y Salvador, y Él pasó a vivir en nosotros, por lo cual eso nos demanda a no estancarnos, a no tener a Cristo en nosotros como ese embrión, sino que Cristo en nosotros comience el proceso de desarrollo. Y eso es lo que sucede ya cuando lo recibimos. Ahora, vamos a ver qué sucede cuando ya después de haberlo recibido, ahora Él permanece en nosotros. ¿Cuál es la diferencia de esta gracia a la antigua gracia o en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la diferencia que ahora, después de Cristo, nosotros podemos disfrutar? En aquellos tiempos, el Espíritu Santo de Dios no permanecía en la vida de aquellos hombres, profetas, reyes, sacerdotes, que ejercían la función como sirviente del Señor, como siervos del Señor. El Espíritu Santo no permanecía, venía sobre ellos, pero luego se iba, venía, le daba la palabra, ellos profetizaban. Por eso usted va a encontrar en las escrituras que aquellos profetas decían: vive Jehová en cuya presencia estoy, o así dice el Señor en cuya presencia estoy. Pero luego
que decían esto, daban la palabra que el Espíritu ponía en su boca y ellos daban esa palabra y luego el Espíritu no permanecía en ellos. Juan Bautista profetizó que él dijo, yo no le conocía, pero el que me envió me dijo, a quien tú veas que el Espíritu Santo descienda sobre él y permanezca en él. Ese. Por eso fue que Juan, cuando vio a Jesús que venía en el Jordán, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el Espíritu Santo no permanecía. Pero luego que Cristo viene aquí a la tierra, le dice a sus discípulos, no se muevan, no salgan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y recibiréis poder, le dijo. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino a ellos, el Espíritu Santo vino de una forma permanente. Ya el Espíritu Santo no es de tiempo en tiempo. Ya el Espíritu Santo no desciende en algún momento, en algún tiempo. No, no. Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros, nos habita, está en nosotros. Y quiero leer la palabra del Señor para luego entrar a lo que es este segundo aspecto de Cristo en nosotros, que es cuando está en nosotros. Y quiero leer primera Corintios, capítulo 6, verso 17. Dice la palabra, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Eh, des, después del primer aspecto, que es cuando recibimos al Señor, ese día que nosotros recibimos al Señor, su Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y ese día vino a morar en nosotros. Luego se hizo uno. Nuestro espíritu se hizo uno con el Espíritu Santo. Se hizo uno con el Espíritu Santo. Pablo lo confirma, Corintios 6, 17, donde leímos, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea, que cuando lo recibimos, ahora él pasó a vivir en nosotros y nos fundimos en él, nos unimos a él, nos hicimos uno con él. Muchas personas no pueden quizá identificar o cómo ellos pueden ver o cómo pueden entender que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros o en qué parte de nuestro ser vive el Espíritu Santo. Recuerden que la palabra dice que Dios es espíritu, Juan 4:24. Dios es espíritu. Y la palabra dice en 1 Tesalonicenses 5:23, dice que el apóstol le escribe y dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para el día de nuestro Señor. Nosotros tenemos en nuestra tricotomía tres partes. Está nuestro cuerpo físico, que es carne, el alma, que es el lugar donde están las emociones, la mente y la voluntad, pero también está esa parte intrínseca de nuestro ser, que es nuestro espíritu. Nuestro espíritu, antes de nosotros recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, por causa del pecado de Adán, nuestro espíritu estaba muerto, estábamos muertos espiritualmente. Dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecado. Esa muerte que está hablando el escritor o que habla la palabra, era la muerte espiritual, la desconexión que se provocó por causa del pecado. Cristo en la cruz, en el derramamiento de sangre,
volvió y nos dio vida, trajo vida, venció al pecado, quitó la pared, lo que interrumpía la relación entre Dios y el hombre, lo que separaba al hombre de Dios. La palabra dice en Isaías 59, versículo 2, que vuestro pecado han hecho separación entre vuestro Dios y ustedes. Han hecho ocultar el rostro de Dios por causa del pecado. Había una separación. Cristo, con el consumado restaura de nuevo todas las cosas. Pero en este caso el hombre tiene que aceptar el sacrificio de la cruz. Tiene que aceptar a Jesús como su Señor y como su Salvador para que entonces el Espíritu Santo pase a morar en nosotros y traiga una restauración, una resurrección a nuestro espíritu. Usted y yo que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ahora ya nosotros estamos resucitados con Él, juntamente con Él. ¿Y en qué parte nos resucitó? En la parte intrínseca que tenemos llamada espíritu, donde el Espíritu Santo ahora mora y vive en nosotros. En esa parte, el espíritu, es donde nosotros recibimos vida nueva. Es la parte en nosotros que es santificada, que es santa, porque el Espíritu Santo de Dios no mora en un lugar donde haya suciedad, donde haya pecado, donde haya muerte. Y Él vive en nosotros. Él está en nosotros. Él vive en nosotros. La palabra dice en Juan capítulo 13, verso 17, el Espíritu Santo estará con vosotros y estará en vosotros. Estará con nosotros, pero también estará en nosotros, dentro de nosotros. Y en esa parte, en nosotros donde Él mora, no es ni en nuestro cuerpo, ni en nuestra alma, sino en esa parte intrínseca que tenemos, que es el espíritu que Dios nos dio cuando sopló aliento de vida. Ese aliento, ese espíritu lo perdimos o murió cuando el hombre pecó, pero Cristo vino y restauró todas las cosas. Ahora, todo aquel que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, ya entonces es nuevamente reconectado con el Padre. Él es espíritu. Nos hacemos uno con Él a través de su Espíritu Santo. Está en nosotros. Está en nosotros. El Espíritu Santo está en nuestro espíritu. Ahora Él comienza un proceso de santificación. Pero ¿qué parte de nuestro ser es que comienza a ser santificada? No es nuestro espíritu. El problema de nuestro espíritu se resuelve inmediatamente que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Inmediatamente. El problema que había en el espíritu, que era la muerte espiritual que teníamos, eso se resuelve. Ese lugar es de nuevo resucitado, revivido, y el Espíritu Santo lo hace su morada. Por eso en esa parte intrínseca en nuestro espíritu, es una plena santidad. Ese lugar solamente lo habita el Espíritu Santo. Desde ahí, desde ese lugar, nuestro espíritu es instruido por el Espíritu Santo para santificar la parte más, yo le llamaría, más difícil que tenemos, donde están los mayores problemas en el ser humano, que es el alma. Sí, así como lo escucha. Nuestro problema no es nuestro espíritu, porque se resolvió el día que le entregamos nuestra vida a Cristo. Nuestro problema no es el cuerpo, porque el cuerpo es dominado por el espíritu cuando hay un alma gobernada por el espíritu. El problema está en esa alma. Esa alma está viciada a la tierra. Esa alma se envició, se enamoró de lo terrenal, de lo sentimental, de lo emocional.
Todo eso está ligado a nuestra alma. Por eso, un alma que no es gobernada por el espíritu es un alma que se basa en emociones y sentimientos, pero que no se puede santificar. Siempre va a querer las cosas de abajo, las cosas de la tierra. Cuando el Espíritu vive en nosotros, está en nosotros, entonces comienza un proceso de santificación hacia el alma. Entonces nosotros debemos de cooperar con el Espíritu. ¿Cómo nosotros podemos cooperar, colaborar con el Espíritu? No ayudar, porque a Dios no se ayuda. Colaborar con el Espíritu, obedeciendo el mandato de la palabra. Obedeciendo el mandato de la palabra. Nosotros colaboramos con el Espíritu. Cuando nosotros nos hacemos uno con el Señor en nuestro espíritu, entonces el Espíritu Santo empieza a instruirnos. Instruye nuestro espíritu para que nuestro espíritu pueda instruir nuestra alma. Voy a repetir eso. El Espíritu Santo comienza a instruir, a guiar. Él dice, la palabra dice, Él los guiará a toda verdad. El Espíritu comienza a guiarnos. Recuerden que en esa parte que nosotros tenemos llamada espíritu, en ese espíritu que tenemos los seres humanos, hay una parte que se llama comunión. Es ahí donde se encuentra esa parte, comunión, en la cual nosotros debemos estar sintonizados con ese Espíritu Santo a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, para nosotros poder ser obediente al mandato que está escrito en la palabra del Señor. Es ahí donde nuestros oídos empiezan a afinar y nosotros podemos escuchar la voz del Espíritu Santo claramente, sin estorbo. Hay muchas personas que están confundidas con las voces interiores que hay dentro y que surgen dentro del ser humano. Muchas veces se han cometido graves errores que le atribuyen al espíritu cosas que vienen del alma. Y lamentablemente, cuando el alma no es gobernada por el espíritu, la voz que estará hablando en nuestro interior es la voz de nuestra alma, el sonido del alma. Y esa alma no gobernada por el espíritu no puede agradar a Dios. Ese es lo que el Pablo lo llama el hombre natural. Es que no quiere, es que no puede agradar a Dios porque no está gobernada por el espíritu. Entonces nuestra alma tiene que comenzar a ceder territorio al espíritu hasta tomar el dominio completo de esa alma para que sea sometida al espíritu y poder cumplir la asignación del propósito de Dios por la cual nosotros nacimos. Entonces, nos hacemos uno con él. Esto sucede cuando Cristo ya está en nosotros, cuando su espíritu ya está en nosotros. Entonces viene esa unión del Espíritu Santo a nuestro espíritu, el nuevo nacimiento, renacemos en él. Somos nueva criatura. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, dentro de Cristo, nueva criatura es. Esa nueva criatura es una nueva naturaleza que ahora nosotros portamos en el espíritu porque ya somos hechos uno con él. Y eso tiene que quedar bien claro para cada uno de nosotros. Que cuando nos unimos al Señor, un espíritu somos con él y una nueva criatura somos en él. Y es bien importante tener esto claro. Lo segundo es también
que el Espíritu Santo a nuestro espíritu comienza a iluminarnos. Y esta es la parte más interesante de este segundo aspecto de Cristo en nosotros. Se hace uno con Él, nos hacemos uno con Él en el Espíritu y luego comienza a iluminarnos. ¿A iluminarnos qué? A iluminar los ojos de nuestro entendimiento para que podamos conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa luz tiene que comenzar a iluminar, a alumbrar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando esa luz comienza a crecer, a aumentarse en nosotros, entonces nosotros vamos a ver, vamos a poder ver a cara descubierta al Cristo que nos habita. El Espíritu, dice la palabra, tomará de lo mío, dijo Jesús hablándole a sus discípulos en Juan capítulo 16, tomará de lo mío y lo hará saber. Él no hablará de lo suyo, sino que tomará de lo mío. Eso significa que el Espíritu Santo, cuando ilumina tu entendimiento, cuando ilumina tu espíritu, entonces Él te va a, es lo que le llamamos la revelación. Quita el velo, corre el velo, para que nosotros no veamos ya con sombras, sino que ahora podamos ver a cara descubierta como en un espejo, dice la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a ver? Vamos a poder ver y conocer a Cristo. El Espíritu Santo va a comenzar a revelarte los misterios, a iluminarte los misterios ocultos que antes no entendíamos en las Escrituras, pero que ahora a través de esa iluminación por el Espíritu a nuestro espíritu, ahora lo podemos ver sin velos, sin cortinas, sin muro. Ahora lo podemos ver y lo podemos entender para poderlo expresar. Voy a repetir eso. Cuando el Espíritu ilumina nuestro espíritu, entonces nosotros podemos ver sin velos, sin cortina, sin muro, para poder expresarlo. Es bien importante entender este principio. Esa luz del Espíritu que viene a nuestro entendimiento, que viene a nuestro espíritu y nos trae esa iluminación de la palabra. Cosas, por ejemplo, que usted tenía tiempo leyéndola, pero que la leía como historia que sucedió en el pasado y habla de Cristo y habla de la cruz y habla de la sangre y habla de todo eso en forma de un mensaje estudiado. Pero cuando es la iluminación del Espíritu a tu espíritu, entonces tú no solamente lo lees, sino que lo entiende, porque el Espíritu Santo te lo hace saber, te lo da a conocer, para que entonces usted lo pueda expresar tanto en palabra como en vida, en expresión corporal, en testimonio, lo podemos ver. Esa luz que viene a nosotros trae ese entendimiento de la palabra. La palabra se hace viva, se hace eficaz, se hace evidente. Comienzan a suceder cosas inesperadas que nosotros quizá teníamos lejos que podían suceder, pero a través de esa iluminación nos damos cuenta que la tenemos. Sin la iluminación del Espíritu, a nuestro espíritu, nosotros vamos a seguir buscando a un Dios de allá afuera e ignorando que ese Dios está en nosotros. Sin la iluminación del Espíritu, estaremos pidiéndole a Dios que nos dé cosas que ya nosotros tenemos. Sin la iluminación del Espíritu, estaremos nosotros leyendo la palabra como logo, pero no como rema. Sin la iluminación del Espíritu, nosotros estaremos pidiendo amor cuando ya tenemos el fruto del Espíritu dentro de nosotros. Pero cuando es con la iluminación del Espíritu, ya nosotros no pedimos lo que tenemos, sino que ahora pedimos para
que el Espíritu nos ayude a manifestar lo que ya se nos dio, lo que ya se nos entregó. Y ese es un punto bien importante, poderlo conocer. Pero no solamente eso, y ya voy terminando, sino que también a través de esa iluminación por el Espíritu, entonces el alma, nuestra alma es alumbrada y empezamos a ver todas nuestras debilidades. Empezamos a ver todo lo que no le agrada a Dios, que está escondidito allá en lo profundo. Pero es bueno, porque es el Espíritu que lo está iluminando y que te hace ver las áreas que todavía no han sido gobernadas o dominadas por el Espíritu. Esas áreas que todavía usted no puede manejar. Por ejemplo, la ira, el enojo, la contienda, la malicia, el engaño. Todo eso son sentimientos y sensaciones del alma que sin el gobierno del Espíritu y la iluminación del Espíritu, nosotros no la vamos a poder gobernar. Vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a retirarnos, vamos a hacer todas las cosas que podamos hacer para tratar de que esas áreas mueran en nosotros y no van a morir. Se van a aplacar por un tiempecito, pero luego a la semana, al mes, cuando se presente la situación o la crisis, vamos a volver a estallar, vamos a volver a explotar. Entonces, tenemos que cederle esas almas, esas áreas, cuando el Espíritu la ilumina y te la hace ver y te hace reconocer que esa área está, que estás mal en esa área de tu alma, es para que tú se la ceda y se la entregue a Él, para Él poder entonces tomar el control de esas áreas que tú no has podido con tus fuerzas dominar, y Él tomar el control y gobernar por absoluto todo nuestro ser. Inmediatamente que nuestra alma es gobernada por el Espíritu, nuestro cuerpo obligatoriamente responde a nuestro espíritu. Porque ya el alma no es gobernada por el cuerpo, ni alimentada por el cuerpo, que más adelante estaré hablando acerca de lo que alimenta el alma, o cómo nuestro cuerpo puede alimentar el alma. Y ese alimento que provee el cuerpo, ese alimento no es de bendición, ese alimento es destructivo. El alimento que provee los 5 sentidos es una bomba de tiempo para el alma. Por eso que cuando un alma es alimentada por los 5 sentidos, es una bomba de tiempo. Por eso que nuestra alma debe ser gobernada y alimentada por el Espíritu. Luego entonces nuestro cuerpo tendrá automáticamente que responder y obedecer y someterse. Así que, amado, espero que haya sido de gran edificación este segundo punto, o este segundo aspecto de Cristo en nuestras vidas, cuando está en nosotros. Así que quiero orar para despedir y volvernos a ver en una próxima ocasión, donde estaremos desarrollando el tercer aspecto de Cristo. Son 5. Ya terminamos el 2 y luego estaremos trabajando con el número 3. Así que no te lo pierdas. Oramos. Padre, gracias. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu, que nos habita y nos guía a toda verdad. Y esa verdad, Señor, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Te agradezco por cada uno de mis hermanos que están viendo este video. Oro para que tu Espíritu Santo ilumine los ojos de su entendimiento, de nuestro entendimiento, para ver con claridad, sin velo, sin cortina, lo que tú quieres darnos a conocer para el cumplimiento de tu propósito. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendiciones.